Bueno, vamos a continuar con el tema de trastornos psicóticos en el anciano. Como ya vimos la primera parte de trastornos psicóticos y vimos los casos clínicos. Lo hemos estado comentando constantemente. Al tomar la decisión de cómo tratar al paciente, pues tenemos primero que identificar cuál es el diagnóstico que está presentando. Y para esto debemos de hacer una buena historia clínica. Si hacemos una buena historia clínica, un buen interrogatorio con el paciente y con los familiares, podemos darnos cuenta cuál es el probable diagnóstico cuando presenta síntomas psicóticos. Entonces, si presenta síntomas psicóticos, hay que ver si este es secundario a alguna causa médica o es primario. Si es primario, como ya lo vimos en algunos casos clínicos, pues este se presenta desde la juventud y hay momentos en que se agudiza la enfermedad. Pero si es secundario, tenemos que ver cuál es la causa que está originando la presencia de estos síntomas. Puede existir una causa médica de base o puede haber una situación que esté generando la presencia de los síntomas, como una psicosis inducida por el uso de medicamentos de manera iatrogénica o por el abuso de sustancias. También debemos identificar si es secundario a alguna causa médica, como lo pudiera ser algún tumor cerebral, algún daño, ya sea por la presencia de convulsiones, algún problema de tipo vascular, y muchas veces pues eso también puede ser secundario a un deterioro cognitivo. Ya vimos en uno de los casos clínicos que el deterioro cognitivo era el que daba lugar a la presencia de los síntomas. La demencia es uno de los padecimientos que constantemente da síntomas psicóticos en el anciano, y esto puede llegar a confundirse con padecimientos psiquiátricos como esquizofrenia. Los trastornos psicóticos primarios, estos tienen como por característica que no hay otra causa médica que esté justificando la presencia de estos síntomas. Hay ocasiones en las que los padecimientos se encuentran presentes dentro de padecimientos afectivos, y estos pueden ser dentro del contexto de una manía o de una depresión. Cuando no lo es así, hay presencia de ideas delirantes con o sin alucinaciones. Cuando hay ideas delirantes solamente puede haber un trastorno delirante. Cuando hay solamente alucinaciones e ideas delirantes puede haber, tenemos que ver cuál es el tiempo de duración, si es un trastorno psicótico breve, un trastorno esquizofreniforme o una esquizofrenia per se. Los padecimientos psicóticos tienen diferentes características de acuerdo al tiempo de evolución, y sobre todo esto va a dar lugar a diferencias en la evolución. Pero también va a dar diferencias en el tratamiento. El tratamiento tiene que ir enfocado a los síntomas que está presentando el paciente. Todos los síntomas presentes en el paciente pues van a ser secundarios a los cambios neurobiológicos que se están presentando. Y actualmente sabemos que los cambios a nivel neurobioquímico que se dan en el cerebro influyen para la presencia de los síntomas, y los medicamentos que se han realizado pues tienen que ver con el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Sabemos que la dopamina tiene gran influencia en la presencia de los síntomas psicóticos, principalmente la D2. También hay presencia de síntomas colinérgicos, alfa-adrenérgicos, histaminérgicos, serotonina, alfa-1 e histamina 1. La forma en cómo actúan los medicamentos es lo que va a dar lugar a la presencia de efectos benéficos y también efectos adversos o efectos secundarios que llegan a ser inadecuados en los pacientes. Esto lo debemos de saber porque todos los pacientes tienen ciertas características. No es lo mismo dar un tratamiento a un paciente que tiene solamente ideas delirantes a uno que cursa con cambios en el comportamiento, alteración en el comportamiento, cambios en el sueño, cambios en el apetito y presencia de síntomas afectivos o ansiosos. En el caso de los antipsicóticos pues están los típicos y los atípicos. Los típicos, pues el representante es el haloperidol, que se utiliza para delirium, y los atípicos hay gran cantidad de medicamentos
que van a tener ciertas características. En el anciano utilizamos con mucha facilidad la quetiapina, olanzapina, aripiprazol, ziprasidona, risperidona. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen efectos adversos principalmente sobre el metabolismo y sobre el hambre. Actualmente, pues la quetiapina se está utilizando para como coadyuvante en procesos ansiosos y depresivos a dosis pequeñas, mejora el estado de ánimo. Por otro lado, la olanzapina y la risperidona son los medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia en síntomas psicóticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos medicamentos dan mucha hambre y esto puede generar cambios a nivel metabólico. Aripiprazol y ziprasidona llegan a ser medicamentos buenos y nobles en el paciente anciano, generando pocos efectos secundarios y también pocos efectos a nivel de el peso y el apetito. Entonces, estos los podemos utilizar con mucho cuidado. El haloperidol es otro de los medicamentos que se utiliza muchísimo, principalmente en el paciente que presenta delirium. Pero a dosis elevadas y también a largo plazo puede generar síntomas desde acaticia hasta disquinesias tardías. La risperidona es uno de los medicamentos que también se utiliza muchísimo en el paciente anciano, principalmente en delirium o en síntomas psicóticos que van de la mano de ansiedad, intranquilidad o incluso agresividad. Hay que saber cuáles son los antipsicóticos típicos y cuáles son los atípicos. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios que estos generan llegan a ser totalmente distintos en cada uno de los pacientes y esto puede ocasionar la presencia de disquinesia tardía, trastornos motores, entre otras situaciones. Algunos medicamentos generan muchísima hambre y también sueño, como es la clozapina y la olanzapina. Llegan a ser bastante sedantes y esto pues obviamente genera mucha intranquilidad en el paciente. Debemos también tener en cuenta que hay medicamentos que actúan a nivel de ciertos receptores y van a generar mejoría a nivel de ciertas funciones o disminución de ciertas funciones. Los medicamentos, como ya lo vimos en las tablas anteriores, los que funcionan a nivel de 5-HT y D2 pueden mejorar disminuir los efectos extrapiramidales y mejorar el estado de ánimo, disminuir la ansiedad, mejorar la cognición. También tenemos que identificar pues, cuáles son los beneficios de estos medicamentos porque obviamente llegan a tener una consecuencia, el uso inadecuado de los mismos. Debemos saber cuánto tiempo es el que actúa cada uno de los medicamentos y cuántas tomas al día se tienen que dar, porque la vida media de cada uno de los pacientes, de cada uno de los medicamentos varía. Hay medicamentos que se pueden utilizar una vez al día, como es el aripiprazol, la olanzapina, o hay medicamentos que se requiere dar cada 8 horas, como lo pudiera ser el haloperidol o la quetiapina. En el anciano debemos tener en cuenta que el aclaramiento de los medicamentos y también el tiempo de eliminación pues llega a variar y esto genera que presenten síntomas inadecuados o sedación excesiva. Pues los síntomas más comunes que se presentan, pues incremento del apetito, pues, hay riesgo de diabetes, sedación, fatiga, acaticia, síntomas extrapiramidales y debemos ser como muy cuidadosos en identificar cuáles son los medicamentos que constantemente llegan a generar estos síntomas, pues el paciente llega a sufrir estos cambios metabólicos y por ende pues va a tener mayor riesgo de presentar enfermedades metabólicas, diabetes, hipertrigliceridemia y esto conlleva pues un riesgo cardiovascular y un riesgo a nivel cerebral. En el caso de los pacientes que presentan síntomas psicóticos puros, pues podemos utilizar medicamentos como el haloperidol, como la risperidona, olanzapina y quetiapina. En el anciano se pueden utilizar, como ya lo habíamos dicho, aripiprazol, quetiapina a dosis bajas,
y también para mejorar el sueño, para mejorar el apetito, para mejorar el estado de ánimo, dado que el anciano pues constantemente cursa con síntomas de falta de hambre y también alteraciones en el sueño vigilia. Las dosis de medicamentos pues depende del tipo de padecimiento. En pacientes que presentan síntomas psicóticos de primera instancia podemos utilizar desde 1.25 miligramos de haloperidol hasta 10 miligramos. En caso de mostrar delirium se inicia con gotas y desde un miligramo. Hay también algunos medicamentos de depósito, el haloperidol es uno de ellos, o el decanoato de flupentixol, pero estos son más utilizados por médicos psiquiatras. En el caso de los antipsicóticos atípicos, pues bueno, podemos utilizar risperidona a dosis bajas, olanzapina, quetiapina, ciprasidona y aripiprazol. La ventaja del aripiprazol, como ya lo había comentado, pues la poca probabilidad de efectos extrapiramidales, poca sedación, hay ganancia de efecto de peso y efectos cardiovasculares. La cuestión aquí es que el aripiprazol llega a ser como muy bueno en el uso en el paciente anciano, porque tiene también poca afinidad con otros medicamentos y tiene poca interacción con otros medicamentos. En el anciano, pues el uso de la clozapina no es lo más común, sin embargo, en algunos llega a presentarse. Nada más hay que tener muchísimo cuidado con el aumento de peso, dado que llega a ser demasiado. Los antipsicóticos se pueden utilizar desde padecimientos psiquiátricos puros hasta padecimientos como demencia. En el caso de la demencia tipo Alzheimer se pueden utilizar haloperidol, risperidona, olanzapina y quetiapina a dosis baja. En la de cuerpos de Lewy, olanzapina, hay que tener mucho cuidado también, porque en esta el uso de risperidona o el uso de haloperidol puede aumentar los problemas motores y deteriorar al paciente mucho más rápido. En el Parkinson, el uso de clozapina, risperidona, olanzapina y quetiapina llega a ser bastante bueno. Incluso hay tratamientos propios para el padecimiento en el Alzheimer, como ribastigmina, donepezilo, galantamina y memantina, que disminuyen los síntomas psicóticos. A pesar de que no actúan a nivel de dopamina de manera directa o a nivel de serotonina, estos mejoran los síntomas, les digo, los disminuyen. En el paciente con Parkinson también es como muy evidente la presencia de la disminución de los síntomas psicóticos por el uso de los medicamentos propios para este padecimiento. Sabemos que en nuestro paciente anciano pues siempre tenemos que cuidar por todos los medios que no haya una exacerbación de los síntomas o un aumento en el deterioro, y hay que cuidar muchísimo la presencia de los efectos extrapiramidales, los efectos anticolinérgicos, hipotensión postural, sedación, hipersalivación, problemas gastrointestinales, porque muchas veces lejos de ayudar al paciente generamos un aumento en la presencia de los síntomas, y esto puede llegar a ser contraproducente. Hay que informar bien a la familia acerca de los efectos secundarios que puede presentar el paciente, sobre todo porque en algunas ocasiones los llegan a presentar y no son notificados al médico, como en el caso de los efectos gastrointestinales. Y la constipación puede ser una situación que genera dolor y también delirium o mayor presencia de síntomas psicóticos. Por otro lado, los efectos hepáticos pueden generar también aumento en las transaminasas y mayor deterioro a nivel cognitivo, principalmente por el daño que se genera a nivel neuronal. A nivel de los efectos cardiovasculares, siempre hay que medir con electroencefalograma y también electrocardiograma, porque puede haber la prolongación del QTc y esto a generar torsade de point. Y de los efectos endocrinos, hay que estar checando a nuestros pacientes porque tienden a subir mucho de peso, y esto, como ya lo había comentado previamente, genera mayor riesgo de problemas metabólicos. Y también, por otro lado, pues la presencia de síntomas epilépticos puede ser exacerbado por algunos antipsicóticos. Si el paciente cursa con epilepsia, algunos bajan el umbral convulsivo y hacen al paciente propenso a tener mayor sintomatología. Como lo vimos en los casos clínicos, pues los
padecimientos psicóticos eran como muy específicos y podíamos utilizar cualquiera de los medicamentos que ya mencionamos previamente, solamente teniendo en cuenta cuál pueden ser los posibles efectos secundarios por el uso de los mismos, tanto efectos positivos como efectos negativos. Otra de las cosas a las que tenemos que poner atención es a otros tratamientos. Cuando el paciente es joven y presenta síntomas catatónicos, la terapia electroconvulsiva es uno de los tratamientos de elección, dado que el paciente catatónico llega a dejar de comer y el mayor riesgo con este paciente es la deshidratación. La terapia cognitivo-conductual sirve tanto para los pacientes como para las familias. Hay que dar un acompañamiento a la familia porque, como lo vimos en los casos, es evidente que la familia sale muy desgastada por esta situación y también sufre. La familia debe de entender cuál es el problema, debe de entender y de identificar cuáles son los síntomas psicóticos del paciente y cómo se repercuten en su estado de ánimo y también en su actuar diario, porque esto va a dar lugar a que los síntomas ya presentes pues se hagan cada vez más grandes o por otro lado disminuyan. Todo depende del trato de la familia. Y también algunos pacientes aprenden a manejar sus alucinaciones y algo de lo que pierden pues precisamente son las habilidades sociales. La terapia cognitivo-conductual ayuda a retomar esta situación. Y pues siempre se busca con las terapias reinsertar al paciente a la sociedad, porque muchas veces se piensa que solamente con dar el medicamento se cumple. Sin embargo, esto no es así. Y en el paciente anciano tenemos que reinsertarlo a la sociedad todo el tiempo. Hacer mucho énfasis en los familiares, en que el paciente necesita ayuda, necesita apoyo, y este apoyo pues va a ayudar a que tenga una mejoría en su calidad de vida. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este tema. Espero que los casos clínicos sean de utilidad. Más adelante vamos a estar viendo más casos clínicos que vamos a estar desarrollando ya con un esquema diferente. Gracias.